Bueno, entonces vamos a hacer el circuito de referencia para el INA 219. Como lo acabo de mencionar, pues la hoja de datos habla sobre RF1 y RF2 y CF. Dice que no es necesaria en la mayoría de las aplicaciones. Pues ya ahí nos comienza a dar la hoja de datos más información. Si se necesita el filtrado, dice que reserves espacio en la tarjeta para instalar los componentes. Por ejemplo, instala resistencias de 0 ohms para RF1 y RF2 y deja CF sin poblar. O sea, quiere decir que si todavía no conocemos las condiciones de filtraje, pongas resistencias, no pongas el capacitor, o sea, sí lo pongas en el diseño, pero no lo vayas a colocar como componente y pongas resistencias de 0 ohms. Dice que si las resistencias de pull-up mostradas en estas imágenes no son necesarias, también las puedes colocar en cualquier parte del sistema. ¿Por qué? Porque ya hay a veces circuitos digitales que ya traen internamente las resistencias de pull-up. Entonces puede que las resistencias sean opcionales. Y pues hay que checar lo que serán las especificaciones de filtraje y de diseño para checar qué valores vamos a poner. Dice que para las condiciones del ejemplo mínimo, con una carga de 15 amperes, una carga nominal de la corriente de 10 amperes, un voltaje de la fuente de 12 volts, la resistencia de shunt debería ser de 2 miliohms. Esta es la resistencia de shunt que recomienda el fabricante, 2 miliohms. Entonces vamos a colocar una resistencia de shunt de 2 miliohms. Y aquí continúa pues el circuito típico de aplicación. Esta es la carga que vamos a controlar. Aquí sugiere, si se alimentara con 12 volts, pues necesitaríamos una resistencia de 2 miliohms. Y a la fuente necesito filtrarla a través de un capacitor de 10 microfaradios y de 100 nanofaradios. La fuente de 3 a 5 volts. Entonces hay más información que no nos proporciona la primera hoja de referencia. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser descargar la biblioteca utilizando la página de Mouser. Para esto vamos a entrar a lo que sería el Library Loader y vamos a crear una cuenta en el Library Loader. Entonces para no hacer este proceso voy a pausar el video y ahorita ya nada más voy a descargar la biblioteca, ¿sale? Bueno, yo ya descargué la biblioteca y la voy a descomprimir para poderla importar a Fusion. Aquí en Mouser las bibliotecas nos la proporcionan prácticamente en todos los programas más utilizados en el diseño CAD para lo que son las tarjetas electrónicas. El 3D está separado de estos modelos y voy a buscar el modelo de Eagle. ¿Sale? Entonces yo la recomendación que les hago es que a partir de ahora vamos a colocar para cada trabajo de clase, todos los archivos los vamos a colocar en ese trabajo de clase. Todos los archivos que tengan que ver con el proyecto. ¿Sale? Ya no vamos a manejar la misma organización que en proyectos anteriores. Entonces voy a hacer el trabajo de clase 8. Y dentro del trabajo de clase 8 voy a subir los dos archivos. Y aquí mismo voy a crear, si necesitara, la otra biblioteca. Entonces seleccionamos el botón de subir. Y voy a subir dos archivos. Voy a subir el archivo 3D. Y voy a subir el archivo para Eagle. Entonces esperamos que se suban. Y ahora vamos a sincronizar el modelo 3D con el footprint de la biblioteca. Bien, respecto a los diferentes modelos del número de parte del INA 219, esta información prácticamente se va a encontrar siempre al final de las hojas de datos. En este caso nos dice la tabla. ¿Qué tabla es? Parece que no tiene tabla. En la página número 31, lo que serían las diferencias de cada uno de los diferentes empaquetados. Por ejemplo, si observan en la hoja de datos el INA 219 AIDCNR versus el INA 219 AIDCNR, se pueden encontrar en dos diferentes empaquetados tipo RIL. Hay un empaquetado cuya diferencia nada más es de 1 milímetro. Entonces la única diferencia es cómo está el empaquetado aquí. ¿Sí? Prácticamente es el mismo, el empaquetado es el DCN. ¿Cuál es la cantidad que viene el paquete de todas las piezas? Vienen paquetes de 3000 piezas. A diferencia, por ejemplo, del INA 219 AIDCNT, este viene en piezas de 250. Vienen las dimensiones y vienen los dibujos que representan. El INA 219 AIDR es un empaquetado SOIC. Aquí en este caso las únicas diferencias son el tipo de empaquetado y el tipo de acomodo como vienen empacados las piezas. Habrá
dispositivos que los números de parte representen a lo mejor diferentes condiciones térmicas de funcionamiento o diferentes rangos de voltaje. Todo lo hay que checar siempre en la hoja de datos. Sale, me voy a regresar a la que es la biblioteca y lo que voy a hacer es abrir la biblioteca para enlazar el modelo 3D al footprint. Si queremos que nuestras tarjetas tengan enlazado el modelo 3D. Entonces me voy a ir a la parte de footprint, voy a crear desde aquí el modelo 3D, voy a guardarlo, obviamente se va a guardar aquí en la misma carpeta, que es la que tengo activa, y voy a esperar a que se termine de sincronizar para simplemente arrastrar lo que sería el 3D que subimos a el 3D del footprint. Me voy a esperar a que se termine de cargar. Ahí está, le doy clic, arrastro y esperamos a que se alinee. Como este se supone que lo hizo el fabricante, pues se supone que la alineación ya fue directa, miren. Aunque aquí no aparece indicado cuál es el pin 1 en el modelo 3D. O sea, este modelo 3D tendría este pequeño error, que no sabemos cuál es el pin 1. Pero está bien, solamente es una referencia. Ok, finalizamos y guardamos la biblioteca después de que se termine la carga de Fusion para poder continuar. Ahí está, ya se terminó. Voy a guardar esta versión para que se considere este cambio y voy a continuar con el siguiente paso del proceso. Bueno, vamos a buscar una resistencia de 2 miliohms, a ver si me aparece así, 2512, que sería el empaquetado. Ahí está. El buscador de Mouser es bastante bueno creando las búsquedas automatizadas y nada más hay que checar que los parámetros de búsqueda sí correspondan con los que estamos queriendo encontrar. Entonces a mí me gusta quitar todos los que no estén activos y todos los que no tengan existencias al filtro. Entonces solamente puse 2MOHM 2512, detectó que era una resistencia y vamos a buscar pues alguna resistencia que tenga buena disipación de potencia y que sea de 2 miliohms y que sea lo más barata posible. Sí, eso es importante. Entonces yo creo que va a ser esta de aquí. Entonces estos son 2 miliohms, 1 watt de disipación, tamaño 2512, 5%, una pieza cuesta 0.364 de dólar. Entonces voy a buscar la biblioteca para este componente y la voy a descargar. Es importante que no todas las bibliotecas tienen componentes, aquí no hay componente. Entonces si no hay componente podemos buscarlo directo. Entonces estando en esta carpeta voy a hacer otro diseño electrónico nuevo. Ya saben, lo primero que tenemos que hacer es guardar el diseño. Este lo voy a guardar como INA 219, medidor de energía. INA 219, medidor de energía. Sale, lo primero que vamos a hacer es otra vez todo el proceso anterior, pero ahorita vamos a enfocarnos solamente en el esquemático para poder terminar algo hoy. ¿Sale? Entonces voy a hacer solamente el esquemático. Voy a darle clic al botón nuevo esquemático y lo primero que voy a hacer es guardar el esquemático. Lo primero que voy a hacer en el esquemático es agregar un marco. En nuevo componente voy a buscar la palabra frames. No siempre vamos a tener habilitado las bibliotecas de frame, entonces vamos a tener que buscar en el Library Manager que la biblioteca de frames esté habilitada, que esté aquí en el botoncito verde, que todos creo que ahorita ya lo tenemos habilitado. Voy a buscar lo que sería el frame P, letter P, y lo voy a ubicar aquí en el centro de la hoja. Ahí está, escape y listo. Podemos colocar nuestros documentos o nuestro número de documento, aquí me dice que no está guardado, y nuestro nombre para llevar un registro de todos los esquemáticos que estemos haciendo. Ustedes van a poner su nombre y su código. Entonces en este caso ya se guardó, es la hoja 1, creo que ahorita una hoja va a ser suficiente. Y lo primero que voy a hacer es agregar el INA 219, que es la biblioteca que acabo de agregar. En teoría, si yo busco INA 219, como yo tengo varias bibliotecas, posiblemente me aparezcan varios componentes nombrados como el INA 219. Entonces de preferencia pongan toda la matrícula completa, INA 219 BIDR, para que nada más les restrinja a la que acabamos de agregar. Bueno,
como me agregó la otra que ya habíamos hecho la otra sesión, pues yo voy a colocar la segunda, que me parece que debe ser esta. Doble clic y lo arrastro, ahorita lo voy a arrastrar como al centro aproximadamente del esquemático. Y aquí me voy a esperar. Bien, lo siguiente seguiría colocar la resistencia de shunt. El empaquetado que vamos a elegir es el 2512, el cual en Mouser vimos que tiene resistencias que pueden disipar hasta 1 watt de potencia. Entonces es suficiente para lo que vamos a hacer. Si yo pongo en librerías el número 2512, ya nos aparece aquí diferentes bibliotecas que manejan el 2512. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Por ejemplo, de la primera, pues el símbolo es el símbolo europeo. De la segunda, el símbolo es el símbolo americano. Entonces, es lo mismo, ya dependiendo de lo que ustedes quieran elegir. Nada más asegúrense que sí tengamos modelos 3D. Yo voy a elegir la primera opción. Y la idea es que intentemos hacer el esquemático tal como aparece en la hoja del fabricante en la medida de lo posible. ¿Sí? No siempre se va a poder hacer exactamente lo que el fabricante sugiere. A mí me gusta dejar los esquemáticos tal cual están en sus hojas de datos. Este me parece que estaba en la página 25. Así llegaba. Ahí está. Entonces más o menos voy a intentar dejarlo igualito. ¿Por qué lo intento dejar igual? Pues así es más fácil verificar los errores. Les digo, no siempre se puede, pero de todos modos podemos hacer. Esto que estoy colocando aquí va a ser la resistencia de shunt. Entonces, si se fijan, ya me dice cómo se debería llamar la net. Esta la voy a llamar Power Boost. Este le voy a llamar carga. Lo voy a conectar a dos resistencias que si todavía no sé qué valores calcular, porque todavía no he leído esa parte de la hoja de datos, voy a colocar una resistencia temporal de 0 ohms. ¿De qué tamaño lo vamos a hacer? Pues esto depende mucho del fabricante. Aquí en este caso, el fabricante, y a ver si no se me pausó el video, es que quiero tomar una captura de pantalla. Me parece que no se pausó. Bueno, el fabricante sugiere lo que sería, a veces sugieren lo que serían los power pads, los llamados power pads. Voy a terminar este video para tomar la captura y continuar en otro. Igual los voy a intentar pegar. Sale, entonces lo que ahorita quiero platicar es sobre el power pad. Okay, el power pad se refiere al camino que va a manejar la mayor parte de la energía en el sistema. Y esto es importante porque en función a esto tenemos que establecer cuáles son los empaquetados que vamos a utilizar para que puedan disipar la energía que va a pasar por estos caminos. Pueden verlos como los caminos principales y las vías secundarias. En este caso el camino principal es el camino de la energía que va de la línea Power Bus o de la Net Power Bus a la línea Load. Este es por donde va a pasar prácticamente el 99,9% de la corriente. Y la corriente, recuerden, siempre regresa al plano de tierra, que aquí no está indicado, pero la fuente, acuérdense que tiene dos entradas. Tenemos la terminal positiva y en alguna parte que no está indicado aquí vamos a tener la terminal negativa de la fuente. Entonces, todo el camino de la fuente va desde la carga. Vamos a poner que la carga fuera este símbolo. Quería poner el... Esta es la carga. Y la carga de alguna forma vuelve a regresar a la fuente. Entonces, este sería como el camino de la energía principalmente. RF1 y RF2 no forman parte del camino principal. Entonces, aquí no importa tanto el tamaño de este componente porque la corriente no va a pasar por ahí. ¿Se entiende ese apartado? Seguramente Bin más y Bin menos, al tener las entradas a este que pareciera ser un amplificador operacional, se supone que debería tener una impedancia de altada muy grande y no consumir tanta corriente, aunque sean de 0 ohms. Bien, con esto lo que voy a colocar son dos resistencias del tamaño 0.603 temporalmente de 0 ohms. Ya vimos el tamaño de la resistencia 0.603, son las que yo suelo utilizar más. Y nos vamos a ir a la biblioteca de resistencias. Buscamos una resistencia 0.603 que tenga modelo 3D. Y estas dos resistencias se van a encontrar aproximadamente en este camino. Desde un momento ya podemos ir colocando valores a las resistencias. Un error muy común cuando hacemos esquemáticos es que se nos olvida ponerle los valores. Llega la PCB, llega el prototipo y ya no nos acordamos
qué valores pusimos en las resistencias. ¿Por qué? Porque hicimos un mal desarrollo del esquemático. La recomendación es que cada vez que ustedes colocan una resistencia, si ya saben el valor que le van a colocar ahorita, de una vez se lo coloquemos. Hay una herramienta que es la herramienta de valor. Le doy clic a la cosa que yo quiero poner y pongo pues el valor. En este caso es 2 miliohms. La resistencia de shunt que voy a utilizar, 0 ohms y 0 ohms para las dos resistencias que acabo de colocar. Nos voy a esperar. Ok, continuamos entonces. ¿Qué valor tiene CF? Dice que CF pues tampoco es necesario en la mayoría de las aplicaciones, pero que lo coloquemos de todos modos por si vayamos a hacer. Y ya podemos leer lo que serían las condiciones de filtraje y estas consideraciones. Dice que para mediciones que muchas veces son ruidosas, este ruido puede ser muy difícil de definir porque depende de muchos factores, incluyendo incluso el layout de la PCB. Dice que el INA 219 ofrece diferentes opciones para filtrar, dependiendo de la resolución o el promedio en los registros de configuración. O sea, pueden filtrarse los ruidos a través de registros. Estos filtros se pueden establecer independientemente de las mediciones de voltaje y de corriente. Y bueno, menciona que típicamente el muestreo del ADC es de 500 kHz. Y pues ellos sugieren que R filtrado sea de 10 ohms y que el capacitor cerámico filtrado sea de 100 nanofarados a 1 microfaradio. Pues es como el rango que podemos establecer. Entonces podemos poner R en 10 ohms y el capacitor en función a estos valores. ¿Sí? Si no nos acordamos, podemos poner la sección que es la 8.4.1 de la hoja de datos como comentario cuando hagamos la PCB, porque como todavía estamos haciendo la tarjeta de evaluación y a lo mejor depende el layout que hagamos, va a ser el ruido que va a generar el sistema. O la fuente que te pongamos también va a ser lo que vamos a estar cambiando. Entonces, como no quiero poner ahorita un valor definido, voy a colocar un capacitor 0603, que también aquí aparecen capacitores. Solamente hay que asegurarnos que tengamos modelo 3D. Este capacitor va más o menos ubicado en esta zona. Este capacitor típicamente debería de ser de 100 nanofaradios, pero como ahorita todavía no lo voy a poblar, le voy a poner no conexión o no poblado, no conectar. ¿Sí? Voy a poner una nota en texto para acordarme que si quiero información de esto, está en la 8.4.1 de la hoja de datos. Aquí es donde voy a ver, para no tener que perder más tiempo, si me quiero acordar cuando ya haga la PCB y el ensamble, si voy a cambiar los componentes, qué componentes voy a colocar. Por defecto, si necesitamos al menos resistencias de 0 ohms. Si voy a poner la de 10 ohms, también tendría que poblar el capacitor, pero eso depende de lo que estoy midiendo y de las pruebas que hagamos, en función de la PCB que montemos. Entonces todavía no lo voy a hacer, pero esto ya me permite poder comenzar a crear las nets de conexión. Entonces ya vimos cómo crear las nets en la clase pasada. Otra vez solamente es la herramienta de net. Esta net conecta a este punto, esta net conecta a este punto. La net ya va a tener un nombre particular. En el caso de esta net, yo les sugiero que sigan la misma indicación del fabricante. Estamos siguiendo el circuito del diseño típico. Esta net la voy a nombrar como Power Bus, sin espacios. Nombre a la net y le voy a poner Power Bus. Sale, entonces esta otra net se llama carga. Entonces voy a poner a esta net como carga, load. Nada más para acordarnos. Esta otra net pues no necesita ponerle nombre, porque ya te lleva nombre con el in menos y el in más, que es prácticamente la misma net. Ahí está, ahí está. Entonces esta net ya lleva nombre, que es, no lleva nombre, pero lo voy a poner in menos de una vez. Y esta net se llama in más. Y hasta este punto vamos en nuestro
diseño. Me espero. Bueno, continuamos con lo que será el circuito típico. Si observan en el símbolo, me falta poblar lo que serán los pines GND y BS. Bien, estos pines, si no nos queda claro qué función tenemos en la hoja de datos, pues hay que volver a checar lo que sería la asignación de los pines. Siempre en las hojas de datos va a haber una tabla que diga la función del pin. El pin BS dice que es la fuente de alimentación, que puede ser desde 3 volts hasta 5.5 volts, y GND es la tierra. Entonces, siempre que no les quede claro la función de un pin y no saben qué hacer, hay que checar en la hoja de datos. La hoja de datos siempre nos va a decir qué función tiene y si no se va a conectar, cómo lo van a conectar, si no lo van a usar. En este caso vamos a conectarnos a través de dos referencias de BSC y de tierra. Primero voy a buscar la referencia GND en las librerías. Y después la de BSC, que es como las típicas que utilizamos en los componentes. Ahí está, aunque esta está media rara. Ahí está. Listo. Hago la conexión de GND y hago la conexión de BSC. Y puedo poner una nota en mi esquemático para que los usuarios de mi hoja de datos vean que BSC puede valer un voltaje que esté entre el rango de 3 volts a 5.5 volts. Este simplemente es como información adicional que voy a colocar en mi hoja de datos. Ahora, el circuito típico recomienda colocar dos capacitores, uno de 10 micros y otro de 100 nanos. Esto está también más o menos por ahí de la página 20. ¿Dónde está? Aquí está. 10 micros y 100 micros. Normalmente el capacitor de 100 micros, perdón, de 100 nanos debería estar lo más cercano posible al pin de alimentación del circuito. ¿Sale? Pues voy a buscar en las librerías 0603. Voy a buscar el capacitor de 100 nanos 0603 sin polaridad. 0603 capacitor, ahí está, 0603, y este capacitor debería estar cercano a lo que sería el pin de alimentación. No importa que en el esquemático no esté cercano, pero cuando vayamos a hacer el ruteo de la tarjeta, sí tendría que estar cercano este capacitor a lo que sería el pin de alimentación, que son los normalmente conocidos como los capacitores de bypass. Este capacitor va conectado a tierra y tiene un valor de 100 nanofaradios típicamente. Adicionalmente, la fuente recomienda colocar otro capacitor de 10 microfaradios conectado a BSC. Ahora aquí hay que tener en cuenta la siguiente información. Recordarán que los capacitores tienen una capacidad máxima de voltaje. Si el sistema de voltaje de entrada para esta tarjeta son 5 volts, lo recomendado sería utilizar un capacitor con una capacidad de 10 volts mínimo. Pero aquí depende mucho de nuestra habilidad a la hora de hacer las cotizaciones del boom de materiales, el saber cuál es lo que más nos recomienda, se facilitaría más para cuestión de costos, el elegir un capacitor 0603 o el elegir un capacitor 1206 u 1805. Por ejemplo, para que tengan una idea, los capacitores 0603 de 10 micros, como sugiere la hoja de datos, suelen ser más caros que los capacitores 805, porque suele ser más caro hacer un capacitor de mayor capacidad en un espacio más pequeño. ¿Sale? Entonces, ¿cómo lo podemos checar? Pues podemos checar comparando los precios. Yo aquí pondría 0603, quiero un capacitor 0603 de 10 microfaradios y lo quiero de 10 volts. Todos nos quedó claro por qué de 10 volts. Bien, entonces vamos a ver, los organizo yo por existencias, por activos.
Y por aquí podemos organizar por los costos menores. Ahí está. Entonces el capacitor más económico 0603 es un capacitor de Samsung Electromechanics. Es un capacitor tecnología X5R. No es tan buena esta tecnología. 0603. Este costaría 16, casi 17 centavos de dólar. Que al tipo de cambio de hoy, si checamos más o menos el precio, costaría en pesos mexicanos más o menos 4 pesos. Vamos a ver si algún 805 costará más barato que eso. Entonces busco, en lugar de buscar 0603, le voy a poner 0805, que es como el tamaño que seguiría. 10 microfaradios, 10 volts. Muchas veces no necesitamos 10 volts, podemos usar uno de 50 volts, dependiendo de la aplicación que estemos haciendo. Otra vez en existencias, que esté activo, y en existencias aplico los filtros, lo organizo por el de menor costo. Y si observan, en este caso en particular, el capacitor 0805, misma tecnología, prácticamente mismo voltaje, prácticamente la misma marca, sale más barato comprando una pieza que si compramos el más pequeñito del mismo valor. Entonces en este caso, ¿qué nos convendría más? Pues a lo mejor tener un capacitor 0805 en lugar de un 0603. ¿Sí? Entonces voy a colocar un capacitor 0805 como capacitor de filtraje para la fuente de 10 microfaradios. Que tenga modelo 3D, ahí está. Y este lo voy a poner, pues que no estorbe tanto a lo que ya estoy poniendo. Si no se estorba, movemos los textos. Este sería de 10 microfaradios. Este lo voy a conectar a la fuente de alimentación y también lo voy a conectar a la tierra. Ahora siguen las resistencias para SDA y SCL, y aquí voy a seguir la siguiente nomenclatura. Para SDA y SCL voy a hacer lo siguiente: voy a establecer 4 etiquetas, 4 nets. Entonces vamos a poner 4 nets, y estas nets las voy a renombrar como A1, como A0, como SDA y como SCL. Sale. Ahora voy a hacer una conexión un tanto virtual utilizando los nombres de las nets. ¿Qué voy a hacer? Voy a agregar 2 resistencias 0603 a las resistencias que ya tengo, o puedo clonar las resistencias como la de R2. Ahí está. Esta resistencia el fabricante me dice que debería ser aproximadamente de 3 kilos, según estaba acá, o de 3.3 kilos. Vamos a seguir el valor típico de 3K3. Esta nomenclatura suele ser muy utilizada en los esquemáticos. 3K3 sería 3.3 kilos. O podemos poner 3.3. Yo pongo a poner 3K3. 3K3 para R4 y 3K3 para R5, y estas van a ir conectadas al voltaje de alimentación, ya que son resistencias en configuración pull-up. Voy a conectar la net de BCC para las 2 resistencias, y la conexión que voy a realizar ahora va a ser una conexión a través de nets. Voy a decirle que esta net será la net SDA y que esta net será la net SCL. Y a pesar de que no haya una conexión directa, como las 2 nets se llaman igual, la conexión se encuentra físicamente en la tarjeta, o referenciada en la tarjeta. Y lo mismo voy a hacer para los pines A1 y A0. Voy a conectar los pines A1 y A0 directamente a tierra. Puedo conectarlo a voltaje o puedo conectarlo a tierra. Bueno, esto creo que se me va a hacer más sencillo poner directamente la conexión. Simplemente este va a establecer lo que sería la dirección para A0 y para A1, que establece la dirección
del protocolo I²C. Entonces, ambas señales las voy a conectar a tierra y eso va a generar una dirección. Aquí estaría como de más la referencia, porque ya sabemos que este es el símbolo de tierra, entonces voy a quitar nada más estas conexiones. Y con esto prácticamente casi terminamos lo que sería el esquemático. Pero como ya se está acabando nuestro tiempo, vamos a dejar aquí este video y en la próxima clase vamos a ver cómo continuamos con el esquemático, porque falta definir dónde están los conectores de entrada y de salida, pero esto va en función de la corriente que va a pasar por estas señales. ¿Sale?